Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro diplomado Justicia Constitucional. El día de hoy el doctor Fernando estará a cargo de la clase. Recordarles a nuestros participantes que las dudas y preguntas serán al final de la sesión. Doctor Fernando puede iniciar con la clase. Gracias, Nadia. Muy buenas noches con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta cuarta sesión del Diplomado de Justicia Constitucional y Derechos Humanos. El día de hoy es una clase un tanto atípica porque el tema propuesto considero que tiene que ser enfocado desde una visión o un enfoque casuístico, más que, digamos, de doctrina, de legislación, o en todo caso histórico, porque se trata de la argumentación en casos en materia constitucional y en especial, con una especial mención en la casuística de los casos difíciles, los casos controvertidos, los casos en los cuales yo diría no existe pues una respuesta correcta, no existe, sino más bien lo que existe es una respuesta materialmente posible. Y para tal efecto hemos traído 5 casos, todos los hemos incorporado al PPT que vamos a transmitir a continuación, y los otros 3 sí son casos de la jurisprudencia extranjera y que reflejan esa problemática, ¿no? Cómo resolvemos casos difíciles en materia constitucional, cómo es que tenemos que argumentar, cómo es que debemos desarrollar los distintos métodos de resolución de conflictos en materia de derechos fundamentales. Y para ello, claro está que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha establecido a grandes rasgos 2 grandes métodos o formas, en todo caso argumentaciones para resolver esos casos complicados, en los cuales que de manera limitada existe una colisión de derechos o de principios y derechos y viceversa. Nos referimos al test de la proporcionalidad y a la técnica de la ponderación, que es una técnica que usualmente usa el Tribunal Constitucional, repito, para la resolución de casos en los cuales es necesario que se restrinja ostensiblemente el margen de discrecionalidad del Estado cuando éste restringe, castiga o limita derechos fundamentales. Pero también hay que señalar de que los casos que hemos escogido en el ámbito interno son casos recientes, casos polémicos, que duda cabe, en los cuales uno de ellos no ha llegado a instancia del Tribunal Constitucional. Me refiero al caso de la señorita Ana Estrada, que como ustedes recordarán, plantea una demanda de amparo y que se estima en primera instancia y que los órganos demandados, si mal no recuerdo el Ministerio de Salud y el otro órgano demandado, se allanan al pedido, por lo tanto, se da por favorecida la señora Ana Estrada para garantizar una muerte digna, como ella plantea en su demanda. Por lo tanto, en la segunda parte de la sesión del día de hoy vamos a desarrollar estas temáticas. Yo les pido para tal efecto, como es un tema de casuística, como es un tema en el cual no hay, pues, digamos, verdades absolutas y que obviamente cada uno de los presentes tendrá su particular opinión o su particular punto de vista, entonces sería muy necesario que en todo caso los presentes intervengan, ¿no? Planteando las interrogantes, dando a conocer siempre sus comentarios tan acertados al respecto. Y así creo que vamos a tratar no de resolver el caso, porque son casos realmente complejos, sino más bien de tratar de entender un poco lo que significa estas técnicas o estas formas de resolver los conflictos constitucionales. ¿De acuerdo? Así que eso va a ser ya a partir de las 8 en adelante, en la cual vamos a tener oportunidad de desarrollar esta casuística que le hemos traído en formato PDF
para que puedan además también visualizarlas correctamente. Quiero entrar de lleno ya ahora a la sesión. Voy a, como tengo ya posibilidades para compartir, voy a compartir el material que habíamos traído para el día de hoy. Aquí está. Aquí está. Este es el PPT, el material para el día de hoy. Bien. Comencemos haciendo algunas referencias con respecto al tema de la argumentación en general. Es un tema, yo le diría, la verdad, bastante denso, bastante complejo. Voy a hacer yo algunas precisiones, algunas reflexiones, sin tratar de ahondar en temas, digamos, tan técnicos en la materia. Yo diría que el primer criterio es este, ¿no? Cuando hablamos de la argumentación en la resolución de conflictos. En un Estado constitucional, como que acá estamos en el Perú, un caso no se resuelve únicamente por esta llamada exigencia normativa. Es decir, no se resuelve en la medida en que la controversia esté vinculada a aquello que la norma establece o aquello que pudiera ser aparentemente resuelto por el principio de legalidad, sino más bien por la forma en que éste motiva y fundamenta sus decisiones. Es decir, estamos hablando básicamente que la legitimidad de una decisión en un Estado constitucional no está dada únicamente pues, por la sola emisión de la norma, porque la norma en sí, esta expresión del legislador, no solamente esté debidamente discutida, debidamente aprobada y publicada, y como consecuencia de ello adquiera vigencia para la comunidad, sino que hay un elemento importante que esa norma debe tener, además de esta legitimidad, debe tener, ¿qué cosa? Una forma especial en la que motiva y fundamenta sus decisiones. Motivar y fundamentar son verbos que no son lo mismo. Yo diría que la motivación es la expresión de las razones, las justificaciones jurídicas que fundamentan una decisión, ¿no? Que dan a conocer los puntos de vista de un tema en particular. Mientras que la fundamentación vendría a ser la enumeración de los hechos relevantes a efectos de tomar una decisión al respecto. Ya el Tribunal Constitucional ya ha precisado que el concepto de la motivación en una decisión cualquiera, administrativa, penal, laboral, en la cual haya por lo menos una pretensión, debe ser una representación no solamente de una justificación lógica jurídica formal, sino una clara expresión de las razones por las cuales el juzgador o aquella persona que debe resolver la controversia falla a favor o en contra de uno. Es una garantía que no se agota pues en la sola justificación lógica formal, ¿no? Es decir, en esta labor que un juez ordinario hace, en el sentido de una resolución de un conflicto por la mera subsunción, por la mera técnica de subsunción, sino que hay que argumentar una serie de razones o de justificaciones que van más allá de justificar su decisión. ¿A qué me refiero? Cuando un juez dice, yo he fundamentado mi decisión, he motivado mi decisión, lo que he hecho en el fondo ha sido un ejercicio de subsunción. En el ámbito legal, un juez penal, por ejemplo, cuando dice, en este caso en concreto, el artículo aplicable sería, no sé, se me ocurre, el 126, porque el 126 dice aquel que mata a otro. Entonces, en el caso en concreto, el caso en estudio, plantea esa figura, una persona que cesa la vida de otra persona. Entonces, por lo tanto, aquí estamos frente a una figura de subsunción de normas legales. El encuadramiento de la norma legal en el hecho. Eso no es una justificación. O sea, eso es para el juez, entiende que para él es una justificación lógico-formal, pero debe estar el elemento de la legitimidad que lo brinda pues la expresión de las razones, de las motivaciones que digamos justifican o fundamentan su decisión. Claro, hay algunos casos en los cuales obviamente no será suficiente
el hecho de utilizar la técnica de la subsunción. En otros casos resulta mucho más complejo. En otros casos resulta mucho más problemático, digamos, identificar cuándo la norma se aplica y cuándo la norma no se aplica. Por ejemplo, imagínense, el primer caso resulta clarísimo, ¿no? En materia penal ordinaria. Pero imagínense que el día de mañana un restaurante, por ejemplo, diga, ¿no? En esa situación de emergencia diga, no se permite el ingreso a personas que no tengan dignidad. Imagínense. ¿Se imaginan o no? No se permite el ingreso de personas que no tengan dignidad. Bueno, entonces ahí cabe una interpretación mucho más amplia, ¿no? Mucho más compleja. Entonces yo diría, en principio, ¿qué significa la dignidad como derecho? ¿Qué significa cómo pruebo yo que soy digno o que soy indigno? Y estableciendo esa condición para entrar a este lugar, ¿no? O, por ejemplo, no se permite el ingreso a personas que no tengan buena voluntad, por ejemplo. Un caso también abierto. Esta es una tesitura abierta, ¿no? En el primer caso resulta sumamente sencillo. Por lo tanto, este tipo de decisiones, ese tipo de prohibiciones, a veces operan en automático. O sea, en el caso primero es en automático. En el caso segundo, yo creo que debe haber una mayor mesura, una mayor discusión en el sentido, bueno, yo diría entonces, claro, si los hombres tienen dignidad, entonces yo soy hombre, por lo tanto, gozo de la dignidad. Yo también diría entonces, otra forma de argumentar, diría una argumentación tautológica, ¿no? Yo he nacido hombre, soy un hombre, una persona viva, un ser vivo, por lo tanto, tengo dignidad. Entonces, por tanto, puedo entrar, si me permite el ingreso. O también yo podría decir, por ejemplo, claro, la dignidad es un concepto que requiere otra valoración distinta, ¿no? Una valoración religiosa. Entonces, las primeras operan en automático. Las segundas ya requieren un mayor nivel de deliberación, ¿no? Determinar si eres digno o eres indigno para poder entrar a un restaurante, ¿no? Entonces, el profesor Manuel Atienza hablaba de esto, ¿no? El Estado constitucional es el que ofrece más espacios de la argumentación que ninguna otra organización jurídico-política. ¿Por qué? Porque en un Estado constitucional existe la preeminencia y prevalencia de los principios frente a las reglas, y además estamos frente a, digamos, a una mayor atención o relevancia de los principios que vienen a ser en el fondo categorías jurídicas imprecisas, pero que tienen un alto grado de optimización y de mejora de los atributos de los derechos fundamentales, frente al escenario de las reglas. Más adelante vamos a ver ese concepto. Las reglas y los principios significan una problemática pendiente en materia de la argumentación. ¿De acuerdo? Es un tema entonces sumamente interesante. Acá tenemos otro caso, derecho y argumentación. Yo diría que la argumentación, básicamente, ¿qué cosa es? Es una actividad específica de carácter cognitiva, ¿de acuerdo? En el que por lo menos existen tres elementos: el de producción o el establecimiento de normas jurídicas, el de la aplicación de las normas jurídicas y el desarrollo de la dogmática jurídica. Cuando nos referimos a normas jurídicas, nos referimos a la regla principio expresado en una norma, permítanme que reitere, discúlpenme ustedes que reitere el término, pero es la expresión, es la norma, vendría a ser la regla jurídica expresada en términos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, la argumentación, ¿qué cosa es? Es una actividad cognitiva de naturaleza compleja, ¿de acuerdo? Que determina el sentido correcto y conforme, y que brinda además una necesaria justificación para una decisión. Pero como les dije hace un rato, requiere pues tres conceptos: el de producción de normas, el de aplicación de las normas y el de la dogmática jurídica. ¿Y qué es un argumento? Un argumento viene a ser, ¿qué cosa? Un encadenamiento o una sucesión de proposiciones puestas, ubicadas, de tal manera que una de ellas, la premisa, sigue a la otra, que es la conclusión.
lo que algunos dicen en el derecho, por ejemplo, cuando hablamos de un argumento, existen muchísimos argumentos, ¿no? El argumento a pari, a fortiori, ab initio, en fin. Yo simplemente quiero señalar de que el concepto del argumento en materia de la ciencia jurídica es eso, el encadenamiento de proposiciones puestas de manera que una de ellas es la premisa y la otra sigue la conclusión. Por ejemplo, ¿cuál diría que sería un argumento? Primero el establecimiento de una premisa y luego la conclusión. Yo diría entonces lo siguiente, todos los ciudadanos peruanos están obligados a votar, ¿de acuerdo? Por tanto, esa es la premisa, ¿ya? Entonces yo diría, claro, como yo soy ciudadano, estoy obligado a votar, ¿de acuerdo? Ese es el argumento más simple. Todos los ciudadanos están obligados a votar. O sea, entiende que los ciudadanos mayores de 18 años, se entiende que los ciudadanos son aquellas personas que tienen cierto tipo de capacidad, cierto tipo de reconocimiento, cierto tipo de titularidad. Entonces, yo diría entonces, todos los ciudadanos son dispuestos a votar. ¿Por qué? Entonces, Juan tiene 18 años, entonces Juan es ciudadano, por lo tanto, la conclusión sería, Juan tiene que votar en la elección. Entonces, en el fondo la argumentación es eso, ¿de acuerdo? Es eso, el encadenamiento de una serie de proposiciones, una de las cuales es la premisa y otra es la conclusión. Es así de simple, pero eso en el derecho resulta siendo, en el derecho constitucional, y cuando hablamos de derechos fundamentales resulta bastante complejo. En el derecho ordinario, no. En el derecho constitucional, sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando decimos, claro, el Estado protege la vida. Ya, entonces, todo tipo de vida sería de alguna manera subsumida en ese ámbito de protección. Sí, pues, pero hay excepciones en las cuales el Estado no protege la vida. ¿Y cuáles serán estos casos? Por ejemplo, un Estado que permita, por ejemplo, el aborto. Entonces ya hay una excepción. Entonces, no se cumple a cabalidad la premisa, ¿de acuerdo? La premisa vendría a ser el enunciado general y el aborto sería, ¿qué cosa? La conclusión. Claro, entonces, el Estado protege la vida. Entonces, claro, y la figura del aborto es una excepción, ¿de acuerdo? Entonces eso nos lleva a pensar de que el universo de las reglas, a diferencia de los principios, está mucho más claro y preciso en el lenguaje jurídico, cuando tenemos básicamente que argumentar. Entonces, ese es un tema de argumento. Repito nuevamente, el encadenamiento de una proposición de tal manera que una sea la premisa y sigue otra u otras, digamos, conclusiones, ¿no? Que vendría a ser en todo caso la afirmación de esta disposición. Y esto, como les digo, en materia ordinaria resulta siendo bastante sencillo, pero en materia constitucional resulta siendo, digamos, complejo. Más adelante vamos a, digamos, a incidir en esta temática. Bien. Siguiente. Esto que está acá. ¿Qué significa argumentar en el caso jurídico? El uso argumentativo, básicamente aplicable al lenguaje, significa que las emisiones lingüísticas no consiguen sus propósitos directamente, sino que es necesario producir razones adicionales. Acá nos referimos entonces cuando hablamos de la moral, de lo justo, de lo correcto. Siempre se me preguntaba, doctor, si el derecho debería ser moral, ¿no? O sea, porque cuando hablamos del derecho, digamos, incorporamos ahí el elemento de lo moral, de lo ético. Yo considero, como decía el profesor Hans Kelsen, que el derecho no debería ser moral. El derecho va por un lado y la moral va para otro lado. Entonces, el uso argumentativo, ¿de acuerdo? Se da cuando existe una vaguedad en el enunciado y entonces es necesario entonces producir razones adicionales para justificar esa decisión. Por ejemplo, decir lo siguiente, el hecho es, por ejemplo, entonces dicen, claro, el Estado combate al narcotráfico. El Estado combate al narcotráfico. Digamos, al narcotráfico y al consumo de sustancias tóxicas. Sin embargo, puede haber
posteriormente una reforma en la Constitución que diga, bueno, puede usarse la marihuana con fines medicinales, ¿no es así? Entonces, para explicar ese ejemplo, esta razón adicional, yo diría, claro, el Estado combate el narcotráfico y combate o reprime el consumo de drogas, sí. Sin embargo, hay una serie de drogas que tienen un fin medicinal. Entonces, esta razón adicional debería darse en el sentido que en este especial elemento o especial beneficio que tiene, por ejemplo, el consumo de cannabis para algunas enfermedades, resulta siendo, ¿qué cosa? Una actividad saludable. Por tanto, esa razón adicional puede ser de distinta índole, puede ser una cuestión de carácter política, de carácter social, de carácter económica, o en todo caso puede ser una razón, una justificación que de alguna manera rompe el empate o rompe ese equilibrio entre las proposiciones, ¿no? Eso es lo que el profesor Bernal Pulido hablaba de la llamada carga de la argumentación cuando tiene que ponderar. La carga de la argumentación no es otra cosa que la expresión de un conjunto de razones jurídico-políticas sociales que rompen el empate. ¿De acuerdo? Bien. Diferencias entre explicar y justificar las decisiones. O sea, son cosas distintas. Cuando hablamos de cuando hablamos del primer caso, ¿no? Dice acá, dice, por un lado está la actividad consistente en descubrir o enunciar una teoría, y por otro está el procedimiento consistente en justificar o validar la teoría, esto es, confrontarla con los hechos a fin de mostrar su validez. Esto se demuestra básicamente en el ámbito ordinario. En el ámbito constitucional, no, porque en el fondo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con derechos fundamentales, ¿de acuerdo? No hay cuestiones absolutas. Las cuestiones son relativas. Les dije hace un rato, para argumentar en un caso difícil, no hay una respuesta correcta. Hay una respuesta materialmente posible. ¿De acuerdo? Bien. Esto es justificación. A ver, hablemos un poco de las llamadas justificaciones externas o internas en el proceso de la argumentación. En los casos difíciles, que digamos es un poco la razón por la que estamos el día de hoy con ustedes, ¿de acuerdo? El establecimiento de una premisa, una normativa, ¿de acuerdo? Resulta siendo, ¿qué cosa? Una cuestión problemática. Repito, el establecimiento de la premisa normativa o la premisa fáctica resulta siendo una cuestión problemática. ¿Por qué? Porque, repito nuevamente, en materia de derechos fundamentales, como son entidades complejas, ¿de acuerdo? No necesariamente responden a una interpretación literal, sino más bien, estas están expresadas básicamente, ¿qué cosa? En principios. Entonces, cuando hablamos de esos casos difíciles, ¿de acuerdo? El primer problema es esto, ¿no? Determinar, ¿qué cosa? La cuestión problemática. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? A ver, planteemos un caso para tratar digamos, de desarrollar eso. Voy a citar un caso de la jurisprudencia del Tribunal Peruano, el caso, por ejemplo, de el Lazarillo de Plaza Vea, ¿no? Era un caso en el que, una persona invidente quería entrar, ¿de acuerdo? Quería entrar a un centro comercial, a una tienda comercial, Plaza Vea, en el Ejito de Surco, y entonces se enfrenta con un letrero y con un vigilante poco amigable que le dice, señor, usted no puede entrar porque ahí existe un letrero que dice que no se permite el ingreso de perros en el establecimiento, en ese establecimiento comercial. Entonces él dice, pero un momentito, lo que pasa es que yo soy invidente y por tal razón no he podido apreciar el contenido del mensaje. ¿Bien? Bueno, si eso es así, entonces yo no he podido yo no he podido visualizar el contenido del mensaje. Esta persona dice, bueno, pero lo que pasa es que
Bueno, efectivamente, yo tengo un perro a mi costado, pero este perro es un lazarillo, ¿de acuerdo? Es un perro de compañía. Y por tanto, efectivamente, el mensaje puede ser claro y preciso. Sin embargo, el tema problemático resulta difícil de resolver. ¿Por qué razón? Porque el hecho problemático, ¿cuál es? Acá, la cuestión problemática, ¿cuál es? ¿Por qué se prohíbe el ingreso de un perro a un local comercial? ¿De acuerdo? O sea, en principio la norma no es precisa porque dice simplemente perro, ¿de acuerdo? Pero en este caso es un perro, efectivamente, pero es un perro que tiene una función específica con respecto al dueño. Es un perro lazarillo. Bien, ¿y cuál es, digamos, la cuestión problemática? O sea, que el perro pueda causar, digamos, problemas al interior de la tienda, pueda afectar la seguridad de los visitantes o pueda, digamos, perturbar el normal funcionamiento del servicio que brinda la tienda. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para ello? O sea, sería correcto decir, la salud es la única razón por la cual no se permite el ingreso del perro, el tema de la seguridad. ¿Mm? Imagínense que esa misma disposición existe en una clínica. Entonces yo diría, claro, en una clínica sí, de alguna manera hay razones de peso para justificar una decisión como esa, porque la clínica requiere pues un ambiente, digamos, séptico, ¿no? Limpio, totalmente descontaminado, y el perro podría ser, digamos, un agente de contaminación. En una clínica sí, por ejemplo, pero en un centro comercial, y aparte, ¿cuál es la función del perro en ese momento? ¿No? ¿Y cuál es la función del perro en ese momento? ¿Y cuál es la naturaleza del servicio que le presta al invidente? Entonces, ahí vemos un caso muy claro, es un caso difícil, ¿de acuerdo? Entonces, acá tendríamos lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está esta justificación externa? Yo diría en mostrar el carácter más o menos fundamentado de las premisas. ¿Y cuál es la premisa? Yo diría la premisa, claro, no se permite el ingreso de perros al interior del local comercial. Esa es la premisa, ¿no? La premisa externa. Entonces yo diría, ¿y por qué? Y la razón es, bueno, entonces, si una persona ciega acompañada de un perro, entonces igual no podría entrar porque ese lazarillo, igualmente, ¿qué cosa es un perro? Entonces hay que ver un poco el hecho de la justificación interna, que este lazarillo efectivamente es un perro, pero la función que cumple es distinta a la de un perro cualquiera. Este es un perro, digamos, adiestrado, entrenado, ¿no? Que sirve de una colaboración eficaz, en este caso, a la persona que entra. Lo interesante del caso, estimados amigos, es que el tribunal al final estimó la demanda, en atención a que había, por un lado se trata de una persona con evidente discapacidad visual, y entonces existen normas en el Estado peruano en el sentido que no se puede discriminar, ¿no? O sea, yo diferencio para perjudicar. Y además también esto le impedía, en comparación de otras personas que no tenían ese tipo de discapacidad visual, el acceso a un centro comercial. Digamos, lo incorrecto en este caso, en esta decisión, que el Tribunal Constitucional aplicó esta decisión únicamente en el caso en concreto, cuando considero que debió aplicar y extender los efectos a otros tipos de casos similares, aplicando con ello el famoso estado de cosas constitucionales, es decir, la aplicación de este caso en particular a otros casos similares, o sea, ya no únicamente Plaza Vea, sino también el caso, por ejemplo, WOM, Metro, Vivanco, en fin, otros centros comerciales en los cuales pueden existir este tipo de situaciones, digamos, extrañas. Y además también recordar que la demanda no la planteó él, el demandante, sino la planteó otra persona, una representante de una ONG que veía temas de discapacidad. ¿De acuerdo? Bien, ese es el asunto pendiente.
Frente a estos temas de argumentación, hay una serie de principios que se aplican en el caso en concreto. Vamos a ver algunos de ellos. El primero, que es el llamado principio de universalidad o de justicia formal. Y cuando tenemos un caso difícil, lo primero que se nos ocurre es tratar de encontrar si existe un antecedente, ¿no? O una forma similar a la que se presentó. Yo diría entonces que en virtud de este principio de universalidad o de justicia formal, establece que en casos iguales han de tratarse de la misma manera. Esto para evitar el riesgo contradictorio y además también para evitar esta dispersión del sentido de una decisión. Yo diría que en estos casos irrumpe fuertemente la figura del precedente, ¿no? De una decisión anterior. Es así, o sea, yo resuelvo el caso actual y es sobre la base de lo que se ha resuelto anteriormente. Es un elemento de seguridad jurídica, pero además lo que se llama el principio de, digamos, universalidad. Los casos difíciles se resuelven, los casos iguales han de tratarse, han de resolverse de la misma manera. Y eso, de alguna manera, le resta pues el peso a la justificación, porque en este caso ya no habría que justificar absolutamente nada. Simplemente aplicar en el caso en concreto el criterio anterior. Este que está acá, el principio de consistencia, habla que cuando vamos a desarrollar, cuando tenemos que resolver un conflicto que implica básicamente el desarrollo de normas y no de derechos, nos encontramos que estas premisas normativas no entren en contradicción con normas válidamente establecidas. Es decir, que esta argumentación, en este caso difícil, debería, en segundo término, partir, bueno, ¿en qué medida esta norma entra en una abierta contradicción o en una manifiesta incompatibilidad con normas de mayor jerarquía? Por ejemplo, en el caso que se diga, el día de mañana aparece una norma que diga el consumo, digamos, por ejemplo, el consumo, el consumo, por ejemplo, de drogas está permitido en el Perú, ¿no? Ya sea cocaína, marihuana, esas cosas. Bueno, y algunos estarían felices, ¿no? Porque no tendrían que irse a Europa para gozar de ese tipo de licencias. Claro, pero esa norma que permite esa conducta, yo diría en primer término, ¿cómo argumentaría en este caso? Bueno, claro, la Constitución Política del Estado en su artículo 8, si mal no recuerdo, hace una premisa. El Estado combate todo tipo de conducta que tenga que ver con el narcotráfico. El Estado combate, ¿de acuerdo? Debe implementar políticas de salud y obviamente, o el consumo de drogas va en contra del elemento de la salud. Es obvio, ¿no? Entonces ahí estamos frente a este principio de consistencia. El otro es el principio de coherencia, según el cual las normas deben poder subsumirse bajo principios generales o valores que resulten aceptables. Coherencia normativa y coherencia narrativa. Yo les diría en este caso, claro, lo que pasa es que el problema de las normas y el problema de los principios tiene que ser resuelto de acuerdo a lo que planteaba el profesor Robert Alexi. Los principios son aquellas categorías jurídicas deónticas abiertas, mientras que las reglas son categorías jurídicas deónticas cerradas. En la primera hay una alta vaguedad. Los principios expresan existe un alto contenido de vaguedad, de imprecisión, mientras que las reglas tienen un contenido mucho más preciso. Y entonces, así como hay reglas y principios, ¿de acuerdo? Existen también las normas, y las normas en el fondo son los principios, reglas debidamente positivizados, ¿no? Entonces, este principio de coherencia nos habla de que las normas deben poder subsumirse en principios generales. Claro, porque en el fondo el principio expresa lo que debe ser, ¿de acuerdo? Si yo elaboro una norma y digo, claro, yo voy a establecer, por ejemplo,
lo siguiente, no voy a establecer con la finalidad, digamos, de establecer un correcto, por ejemplo, quiero reducir, por ejemplo, el índice digamos, de siniestralidad en las carreteras. Diré entonces, claro, yo diría entonces, claro, voy a entonces a subir la condición para la obtención de DBT, ya no 18 años, sino 20 años, digamos, ¿no? Entonces yo establezco eso como norma. Bueno, el Estado pues el Estado tiene por finalidad, ¿qué cosa? Garantizar el bienestar y principalmente proteger la vida, ¿no? Entonces, eso es obvio que una persona de 21 años tiene, digamos, una mayor madurez que un chico de 18 años para obtener un bebete, ¿no? Entonces, esa norma, en el fondo, está, digamos, fuertemente vinculada con un principio. Y el principio es ese, el principio el principio que tiene que ver con la prevalencia, digamos, de la protección de la vida humana. O, por ejemplo, se me ocurre otra, que diga, por ejemplo, el Estado peruano, a partir de la fecha, va a restringir el uso del Wi-Fi, porque entiende que el Wi-Fi, digamos, puede tener consecuencias nefastas en el sentido de las emisiones que emiten estos ordenadores, ¿no? Los routers y demás. Entonces, el Estado peruano, digamos, el Ministerio de Transportes emite esta norma, ¿no? Vamos a reducir progresivamente el uso de Wi-Fi. Perfecto. Entonces, pero esa norma va en qué? En concordancia con lo que establece el Estado, ¿no? O sea, si no se ha probado que a la fecha estas ondas de Wi-Fi pueden afectar la salud, significa entonces que el Estado peruano puede haber actuado de manera correcta, ¿no? Porque no hay una certeza de que estas ondas puedan afectar la salud a futuro o que puedan traer a futuro mayores consecuencias o en todo caso complicaciones a la salud. Entonces, ahí vemos cómo efectivamente este principio de coherencia se hace efectivo. Bien. Bien. Hablemos un poco de la ponderación, que es una de las formas en las cuales una de las formas en las cuales se resuelven los conflictos en materia de derechos fundamentales. Acá hay, la verdad, una fuerte confusión, porque algunos consideran que el juicio de ponderación y el juicio de proporcionalidad, digamos, es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo, tiene sus diferencias. Este juicio de ponderación, ¿de acuerdo? Este juicio de ponderación tiene básicamente un desarrollo interesante, ¿de acuerdo? Yo les diría hasta en un principio, el juicio la técnica de la ponderación estaba dada para resolver una colisión de principios. Repito, la técnica de la ponderación estaba dada inicialmente, era utilizada como una técnica argumentativa para resolver conflictos entre principios. Ya posteriormente, los tribunales totales comenzaron a utilizar esto para resolver conflictos o eventuales colisiones entre derechos y principios. ¿De acuerdo? Y este juicio de ponderación, o este juicio de ponderación, o también llamada la técnica de la ponderación, se ha dado en una serie, digamos, tiene una serie de características. La intervención lesiva a un principio o norma debe resultar necesaria. Claro, repito nuevamente, la intervención lesiva a un principio o norma debe resultar necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la ponderación lo que debemos determinar, ¿cuál es? Debemos determinar el peso específico de los derechos en conflicto y que uno de ellos va a tener que ser, ¿qué cosa? Sacrificable. Uno de ellos va a ser objeto de una reducción en su ejercicio. Uno de ellos. Mientras que el otro, obviamente, se va a ver ampliado o mejorado. La ponderación como técnica argumentativa tiene algunas exigencias. Yo lo decía el profesor Moreso o el profesor Robert Alexi decía lo siguiente. La ponderación no puede darse en abstracto. La ponderación tiene que darse en el caso en concreto. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero?
que debe existir una especial valoración en el caso en concreto y de acuerdo a las condiciones del caso. De tal forma que yo no podría afirmar y decir, claro, siempre la vida humana es más importante, siempre el derecho a la salud es más importante que el derecho al trabajo. Yo no puedo afirmar eso de manera categórica y eso en todos los casos. O, por ejemplo, decir, siempre es más importante, por ejemplo, la libertad individual que la seguridad pública. Siempre. No siempre. ¿No? El caso más claro el día de hoy es que, ¿acaso no es cierto que la libertad individual se ha visto restringida por esta situación, por este bien colectivo que estamos protegiendo, que es la salud de los ciudadanos? Entonces, en una circunstancia como esta, es obvio que en la salud pública, el orden público, representa con respecto a la salud, con respecto a la integridad, a la libertad individual y otros derechos más importantes. Las otras libertades públicas pueden verse eventualmente sacrificadas en esta tarea de la ponderación. Por tanto, este concepto resulta clarísimo. Debe resultar, dice, la intervención lesiva a un principio debe resultar, ¿qué cosa? Necesaria. ¿De acuerdo? Necesaria. Bien. Yo diría además lo siguiente, ¿no? Este juicio de ponderación en la jurisprudencia constitucional, y no quiero hablar necesariamente de lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Quiero simplemente señalar lo siguiente, que se tiene que aplicar cuando existan la colisión de principios o derechos. Cuando exista más bien el tratar de reducir ostensiblemente las capacidades de discrecionalidad cuando el Estado castiga, entonces debo aplicar otra técnica. La técnica o el test de la proporción, el test de proporcionalidad en estricto sensu. Cuando más bien debo determinar los contenidos del derecho, entonces lo que debo hacer es interpretar. ¿De acuerdo? Y cuando lo que tengo que hacer es establecer esta concatenación de premisas y con fines, ¿qué cosa debo hacer? Argumentar. ¿De acuerdo? Así que el juicio de ponderación es una técnica sumamente interesante. Bien, a ver, hablemos un poco de la ponderación y desarrollemos con algunos breves ejemplos cómo es que se aplica y cómo es que se actúa, cómo es que actúa la ponderación en términos de los derechos fundamentales. A ver, voy a plantear lo siguiente. Acá tenemos un primer criterio establecido por el tribunal en una sentencia, la 0010-2002 AITC. ¿De acuerdo? Y acá el tribunal constitucional ha asumido en un principio el llamado test de pluralidad complementaria para desarrollar este principio de la proporcionalidad, digamos, enfocado al tema de la ponderación. ¿De acuerdo? Y esto lo ha hecho este concepto esta pluralidad complementaria, reconoce que el tema de la proporción viene a ser, en el fondo, ¿qué cosa? Un principio general del derecho, que responde a las concretas exigencias de la justicia material. Quiere decir que no es una técnica, digamos, optativa o complementaria, o vendría a ser un ayornamiento de un tribunal constitucional cuando resuelve un caso. No necesariamente, es parte de la aplicación de un principio general del derecho, la proporción. De ahí deriva un primer enfoque cuando habla el TC de este test de pluralidad complementaria. Más adelante, el tribunal habla de más bien un test de intensidades, en el caso que hay en las pizzas, un test de proporcionalidad de intensidades, y en el caso, por ejemplo, acá estoy dando otro caso, el caso Ambev versus Bacus, expediente 1209-2006 a ATC. ¿De acuerdo? Y esto además lo vincula en el sentido de los efectos de la ponderación en una decisión judicial. Y más aún cuando se trata de la discusión de derechos fundamentales, con mayor razón. Bien, ese es, digamos, a grandes rasgos los criterios
más importantes en materia de la ponderación. Yo diría entonces que el tema de la ponderación tiene que ver con un caso en especial y vamos a hablar del caso en cuestión. Es el caso clásico en materia de la ponderación. Y acá entonces vamos a aplicar este llamado caso calle en las pizzas, aplicando este llamado test de intensidades dentro de lo que se conoce como la técnica de la ponderación. ¿De acuerdo? No sé si están viendo bien esto, la verdad no lo he, está bastante pequeña la letra, pero voy a ver si podemos ampliar, voy a suspender por un momento la cámara, a ver si puedo ampliar el texto para que pueda verse mejor. A ver, sin perjuicio de ello, voy a tratar de, voy a detener mi video para ver si puedo ampliar, voy a ampliar, si puedo ampliar la página. A ver, denme un segundito. A ver, mientras que carga el sistema, voy a comenzar a ver esto. Bien, le decía, este caso de calle en las pizzas tiene que ver con este test de intensidades, ¿no es así? Y les quiero contar un poco de los antecedentes que ustedes seguramente ya habrán tomado conocimiento. Ese es un caso de hace algunos años. La Municipalidad de Miraflores, ¿de acuerdo? La Municipalidad de Miraflores emite una ordenanza municipal, ¿de acuerdo? Una ordenanza municipal con la finalidad de restringir el horario de atención de los establecimientos comerciales en la zona denominada Calle Las Pizzas, ¿no? Que era un lugar donde se expendía comida, licor y además también un lugar con alta actividad de comercio. Lo que ocurre es que los vecinos ya habían planteado sendas quejas con respecto al funcionamiento, a la falta de control y aparte fiscalización de esta área, y ellos consideraban que se afectaba pues el derecho al medio ambiente, la tranquilidad y salud de los vecinos de esta zona restringida, ¿de acuerdo? Ahora, claro está que los conductores de estos locales comerciales, titulares también de los derechos de trabajo y derechos básicamente económicos, ¿de acuerdo? Porque tenían obviamente una actividad comercial, consideraban que esta medida pues era arbitraria, ¿no es así? Era una medida arbitraria. Entonces, yo diría, en este caso en concreto, el tribunal conoce, este es el caso, famoso caso Figari, y Calle Las Pizzas. Acá entonces podemos plantear claramente la técnica de la ponderación. ¿Cómo sería en este caso la técnica de la ponderación? Y yo más bien quisiera que los amigos que nos acompañan ahora, los 8 participantes, quisiera saber si han entendido bien los antecedentes del caso. ¿Está claro? Yo, por favor, les pido a los asistentes que en todo caso tengan los micros abiertos para cualquier intervención, pregunta, comentario o que requieran de mi parte alguna aclaración al respecto. ¿Ha quedado claro el caso? Porque si no ha quedado claro el caso, obviamente la técnica de la ponderación no la podemos desarrollar en etapas como lo he precisado. ¿Está todo correcto? En todo caso escriban, ¿no? ¿Está todo correcto? O sea, los antecedentes del caso Calle Las Pizzas. ¿Sí? Doctor Henry, no sé si les puede habilitar los micros a los alumnos. O Nadia. Doctor, buenas noches. Habilitado está. Ya, perfecto. Entonces yo seguiré y entiendo, entonces asumo que los alumnos ya han comprendido, digamos, los hechos más relevantes del caso. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo es que aplicamos en este caso en concreto la técnica de la ponderación? Para ello, ya la doctrina consensuada ha establecido 3 grandes pasos, ¿de acuerdo? 3 pasos para hacer efectiva la técnica de la ponderación, ¿no? Aclarando alguna cuestión doctrinaria, hablaremos acá. Esta es la técnica de la ponderación. Primero, lo primero que debemos hacer es esto, número 1, aplicar la ley de la ponderación. ¿De acuerdo? Aplicar la primera ley de la ley de la ponderación. La ley número 1. La ley número 1. Acá les quiero explicar lo siguiente, en el caso en concreto. Según esta ley, dice, cuanto mayor sea el grado de no satisfacción
o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. A ver, expliquemos esto de la manera más sencilla y más gráfica. En este conflicto de intereses que se ha presentado y de derechos, tenemos dos derechos básicamente, ¿no es así? Número uno, el orden público, la tranquilidad y el medio ambiente. Y por otro lado, los otros derechos afectados, los derechos al trabajo y las libertades de empresa. Entonces, asumamos uno. Entonces, nos plegamos a uno en específico. Yo diría entonces, más importante en una coyuntura como esta, es el tema, digamos, del medio ambiente y la salud pública. Perfecto. Entonces yo diría, aplicando la ley de la ponderación, diría lo siguiente. Claro, cuanto mayor sea el grado de satisfacción de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la información del otro. Quiere decir entonces que esto ocurre en términos de reciprocidad. Significa entonces, a mayor protección de uno, menor protección del otro. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, a mayor protección de uno, menor protección del otro. La mayor protección de uno, del derecho a la libertad al medio ambiente y tranquilidad, ¿qué cosa? Que ha sido de alguna manera incrementado, de alguna manera optimizado, ampliado, ¿no? Va a operar en proporción al otro que, digamos, temporalmente está siendo objeto de una restricción. O sea, una mayor protección a la salud significaría en este caso una menor protección, en este caso, a las libertades económicas o a los derechos económicos de los conductores de estos locales comerciales. ¿De acuerdo? Esa es la primera ley de la ponderación. ¿Sí? ¿Está claro o no? Bien. ¿Está claro o no la precisión que se ha hecho en el caso en concreto? A mayor protección de uno, menor protección del otro. Y acá el tribunal optó, aplicó el test de la ponderación, ¿no? Resolviendo este conflicto. Esta es la primera ley de la ponderación. La segunda ley de la ponderación. Segundo paso. O sea, el segundo paso, la segunda ley de la ponderación. La segunda ley de la ponderación tiene que ver con una variable del primero. Yo diría entonces, la primera quedó claro. A mayor protección de uno, menor protección del otro. Pero en la segunda ley de la ponderación diría lo siguiente. Claro, acá estamos hablando de lo siguiente. Que esta menor protección a uno de los extremos, repito, la menor protección de uno de los extremos no debe ser tan intensa, no debe ser intensa o tan intensa, o sea, muy grave o grave, que convierta en impracticable el derecho o el principio, que le reste posibilidades de ejercicio, sino en todo caso que sea, digamos, una afectación leve o moderada. Porque si es una afectación grave, ya la medida sería abiertamente, ¿qué cosa? Inconstitucional. ¿Cuál sería en este caso una medida leve? Una medida leve, o sea, se afecta el ejercicio del comercio, pero de forma leve, no grave ni muy grave. Yo diría entonces, claro, en términos prácticos de lo que decía el caso, yo diría entonces, claro, la restricción de atención al público podría, digamos, darse los días viernes y sábado, donde hay mayor, digamos, concurrencia. Entonces diría, claro, podemos establecer una reducción de horario desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana el día sábado, ¿no? Y el día viernes igual. Eso sería una medida, digamos, leve, que permite el desarrollo de la actividad, pero obviamente con restricciones. Igualmente, diríamos, claro, ¿y cuál sería una medida, digamos, grave, sumamente grave? Decir, claro, de lunes a jueves van a laborar, van a poder aperturar sus locales desde las, digamos, 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
¿De acuerdo? 10 de la noche. Y los días domingos hasta las 6 de la mañana. La pregunta es, pero, ¿y quién va los días domingos a divertirse? ¿No? Porque el día uno tiene que trabajar. Bueno, en circunstancias normales, me refiero. Sin embargo, los días que generalmente no se atiende, es que se amplíe el horario. Y para que lo entiendan mejor, en una situación como la actual, imagínense ustedes que el toque de queda ya no sea, pues, lo que es en muchas partes del país, ¿no? De 9 de la noche a 4 de la mañana, porque en esa hora lo razonable es que la gente duerme, ¿no? La gente duerme, la gente descansa, no sale de su vivienda. Pero imagínense ustedes que el toque de queda sería desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, elimina, nulifica cualquier tipo de actividad comercial, porque la gente tendría que cambiar los hábitos, ir a los mercados, o ir a comprar, o ir a trabajar de madrugada, o 2, 3 de la mañana, ¿no? O sea, imagínense ustedes, es una medida realmente, pues, digamos, una medida totalmente arbitraria, ¿no? Totalmente lesiva y afectante a todos los derechos en general. Es una medida entonces que sería muy grave, ya no diría grave, extremadamente grave, ¿no? O sea, que nulifica cualquier tipo de derecho. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso vendría a ser la carga de la argumentación. La carga de la argumentación se aplica cuando entre los dos derechos en conflicto existe una suerte de empate. No es posible, entonces, digamos, no es posible romper esa igualdad. Los dos son importantes. Los dos no pueden ser sacrificados en sus contenidos esenciales, ¿de acuerdo? No puede haber limitación y restricción de ambos, porque ambos son básicamente derechos fundamentales. En este caso, yo habría dos posibilidades. ¿Cómo rompemos ese empate? Mediante las llamadas cargas de la argumentación. Y la argumentación, una visión particular, dice lo siguiente. En esta visión particular, el profesor Alexi decía, claro, Alexi decía, hay algunos libertades o principios o derechos que prevalecen frente a otros, ¿de acuerdo? Prevalecen frente a otros. Y entonces, frente a ello, todos los otros son ¿qué cosas? Sacrificables. La libertad jurídica, la libertad y la igualdad jurídica, ¿de acuerdo? No pueden ser sacrificables. Entonces, y si hay un empate, el empate debe favorecer ¿qué cosa? A la libertad y la seguridad jurídica. Hay razones ¿qué cosa? Más fuertes para romper el empate. Y el otro criterio, también aceptable, admitido, es, claro, cuando hay una carga en la argumentación, debes incorporar, ¿qué cosa? Una serie de razones jurídico-constitucionales de orden social, de orden político-económico, para romper este empate. Ahí pueden haber una serie de variables, pues, ¿no? En algunos, yo diría, pues, claro, en las épocas actuales es más importante la seguridad que el comercio. En otras diría, pues, no, es más importante el comercio que la seguridad. En épocas como las actuales diría que es más importante la salud que la economía, ¿no? Yo diría, bueno, claro, la salud es importante, pero si yo no tengo dinero, ¿cómo voy a mantener un estado de bienestar general? ¿No? O sea, yo para estar sano debo estar económicamente bien, o al menos medianamente económicamente, alimentarme bien y, digamos, dotar de ciertas comodidades o servicios básicos, ¿no? Entonces, para ello necesito trabajar. Porque si yo digo, claro, lo más importante es la salud, entonces no trabajo. Pues el dilema en la actualidad, el conflicto en la actualidad. Entonces, ahí pueden presentarse una serie de razones, yo diría, jurídico-constitucionales, ¿de acuerdo? Para romper ese empate. Bien. Voy a yo pasar por alto el tema de la interpretación, porque ya lo había visto en la clase pasada, ¿de acuerdo? Bien. Voy a entrar de frente acerca de voy a entrar directamente al tema del test de proporcionalidad, como la otra técnica, digamos, para la solución del conflicto. Doctor Henry, ¿está usted por ahí? Doctor Henry, ¿está usted por ahí?
El otro ejemplo, ¿está usted por ahí? Bien. Yo les decía, terminando el tema este de la proporción, vamos a comenzar a desarrollar los casos prácticos que teníamos, ¿de acuerdo? Bien. Esta es una técnica también sumamente interesante que tiene que ver con esto, ¿no? El test de proporcionalidad. Algunos consideran que la proporción y la ponderación están, digamos, vinculadas y pueden aplicarse, digamos, de manera conjunta. Yo considero que no. Yo creo que la ponderación tiene sus propias reglas y la ponderación, repito nuevamente, se aplica para determinar los pesos específicos de los derechos en conflicto, mientras que la proporción se aplica para reducir ostensiblemente los márgenes de discrecionalidad. Y además también para establecer una correcta relación entre los derechos. Para eso se aplica el test de proporción. Bien, veamos qué significa ese test de proporción. Acá tenemos algunos criterios propios de la jurisprudencia constitucional. ¿De acuerdo? Aquí está. El objeto de este test de proporcionalidad será establecer la correcta relación de preferencia o procedencia condicionada entre los principios o derechos en conflicto. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad. Establecer una correcta relación de preferencia o de procedencia condicionada entre los principios o derechos en conflicto. Es también reducir ostensiblemente los márgenes de discrecionalidad. Y para ello se ha establecido una técnica argumentativa, ¿de acuerdo?, que parte de 3 tests. Algunos dicen subprincipios, algunos dicen test. Yo quiero quedarme con el término test. Ahora, ojo con esto. Los test que vamos a dar a continuación y que vamos a hacer mención, tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con un cierto orden. ¿De acuerdo? Tienen que ver con un cierto orden. Bien. Vamos al primero de ellos. El principio de idoneidad. Y acá quiero señalar una sentencia, la sentencia 045-2004 AITC. Este principio de idoneidad, ¿de acuerdo?, opera de la siguiente manera, o puede entenderse de la siguiente manera. La idoneidad consiste entre la relación de causalidad de medio a fin. Repito, importante, de medio a fin. Es decir, una compatibilidad entre el medio adoptado y el fin propuesto. Se trata de una relación de medio-fin. Yo diría entonces, el test de idoneidad significaría lo siguiente. El fin será válido en la medida en que el medio será válido, perdón, en la medida que el fin propuesto sea constitucionalmente válido. Viceversa. El medio será válido en tanto y en cuanto el fin será válido en tanto y en cuanto el medio propuesto sea válido. O sea, de alguna manera, lo que te dice es que esta relación de causalidad te dice lo siguiente. Claro, hay una relación, digamos, de una relación de medio-fin. El medio es válido en la medida en que el fin propuesto sea válido. Principio de idoneidad. Más adelante, terminando el tercer principio, vamos a dar un caso, uno de los casos emblemáticos en esta materia. El subprincipio de necesidad. Sentencia nuevamente, repito, 0045-2004 AITC. Acá, lo que se busca examinar es si existen medios alternativos al propuesto. Menos gravoso, menos invasivo, que le sean de menor intensidad. Se trata de una relación de medio-medio. Es una comparación de medios, básicamente. Acá lo que se busca es buscar una alternativa menos gravosa, menos afectante, menos invasiva, que digamos una alternativa en la cual no exista una fuerte intromisión de los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Evidentemente, acá lo que se busca es esto, la presencia de medios alternativos, u optar
por medidas restrictivas menos afectantes, menos gravosas. Digamos que si las hay, perfecto, las opto. Pero este examen de necesidad tiene que ver con eso, ¿no? Una relación entre medio, entre medio y fin. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a explicar con un ejemplo en este caso. El tercero, y no menos importante, es el principio de proporcionalidad. Si ustedes espero que se den cuenta que este principio de proporcionalidad en sentido estricto tiene que ver, ¿qué cosa? Con una suerte de comparación. Y se parece mucho a la segunda regla de la ponderación. Una comparación entre ¿qué? Entre el grado de realización y optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en el derecho. Es decir, la comparación entre ambas variables. Cuanto mayor sea el grado de la satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. O sea, es básicamente ¿qué cosa? La segunda regla de la ponderación. A mayor afectación de un derecho, mayor protección del otro. ¿De acuerdo? Tiene que ver en el ámbito de la comparación. Acá tenemos dos. Por eso algunos dicen que el principio de la proporción vendría a ser una suerte de ponderación, ¿no? En el cual existen, ¿qué cosa? Existe básicamente esto, determinar el grado de satisfacción, ¿no? Y además, en comparación de la satisfacción del otro. Una satisfacción mayor, una satisfacción menor. Un mayor nivel de protección acá y un menor nivel de protección acá. Bien, veamos un caso de jurisprudencia. Este que está acá. Expediente 815 HC, caso Flores Llerena. Ese es un caso del cual ustedes lo pueden ubicar en la página web del Tribunal Constitucional. Un caso muy interesante. Voy a solamente dar algunos hechos del caso en concreto al respecto. A ver, lo que pasa es que este señor Flores Llerena se le inicia un proceso penal por el delito de violación. Y entonces, tanto el fiscal como el juez, entonces, que conocen el caso, comienzan a emitir medidas limitativas y restrictivas. Se inicia la investigación con respecto a este señor Flores Llerena. Entonces, este señor planteó un habeas corpus, y la dirige contra el juez y la dirige contra el fiscal. Ya que está esta demanda HC contra el juzgado de investigación preparatoria de Huaura y la segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Huaura, alegando una serie de violación de derechos, de inviolabilidad de domicilio, defensa efectiva, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Y esto se da al interior de una investigación fiscal, ya que está el dato, si ustedes lo pueden ver. ¿De acuerdo? Lo que alega el señor es lo siguiente, que en el marco de esta investigación, ¿de acuerdo? La Fiscalía solicita al juzgado que se requiera la presencia de las instalaciones del referido laboratorio para realizar la diligencia de una toma de muestra de ADN, ¿de acuerdo? Una muestra de ADN. Y que la muestra de ADN, la muestra de ADN que el juez solicitaba, ¿de acuerdo? No era pues una muestra, o sea, para determinar, ¿no? Efectivamente la participación del señor Flores Llerena en esta violación, no era una muestra pues que se da usualmente, ¿no? Ya sea cabello o hisopo, ¿no? Sino una muestra de semen. Entonces eso motiva que el demandante diga, bueno, no estoy de acuerdo con ello. El señor alega que tenía problemas de salud y aparte decía que la toma de la muestra no le garantía, estaba afectado a salud y además que no había, digamos, protocolos de higiene y demás. Ese es el hecho. Entonces, frente a ello, plantea esta demanda de habeas corpus porque el juez además ordena su traslado compulsivo. ¿De acuerdo? La construcción compulsiva
para que se tome esta muestra de ADN. Bien, en este caso, ¿ustedes qué cosa creen? Aplicando el test, aplicando los pasos del test de la proporción. O sea, el test de proporcionalidad. Yo diría con respecto al primero, o sea, aplicando el primer test, el test de idoneidad, ¿de acuerdo? El primero, yo diría lo siguiente. Claro, acá diría, la idoneidad consiste en la relación de causalidad entre medio y el fin. El fin, el medio adoptado y el fin propuesto. Claro, el fin propuesto es válido, ¿no? O sea, ¿y cuál es el fin propuesto de esta investigación preliminar? Determinar la responsabilidad del señor en el delito investigado, llámese violación. O sea, el fin propuesto puede ser válido, ¿de acuerdo? Es decir, llegar a la verdad del proceso. Determinar la responsabilidad, la participación de ese señor en el acto de la violación, el fin. Pero el medio es válido. O sea, ¿cómo obtengo la prueba? ¿Cómo hago efectivo el acopio de esa prueba? Entonces, vean ustedes ahí, en este caso, el señor Flores Llerena, pues, de acuerdo a lo que el propio tribunal establece en esas líneas de razonamiento, dijo, todo tipo de intervención corporal significa una intromisión a los derechos fundamentales de integridad y básicamente de intimidad. Eso es lo que dijo el tribunal. Acá está. Las razones. Los actos de intervención corporal suponen una restricción de los derechos fundamentales. En este caso, la intimidad personal, en la medida que se pretende efectuar intervenciones corporales pretendidas que están en la esfera íntima del justiciable. Por lo tanto, tal figura podría ser sujeta al test de la proporción. Esa es la razón. El tribunal considera que los actos de intervención a la intimidad en el ámbito corporal, digamos, resulta que cosa siendo violatoria a los derechos. Eso es en el primer caso, o sea, aplicando el principio de idoneidad. El principio de necesidad, veamos. Yo diría qué cosa. ¿Existen menos alternativos o no? De acuerdo al principio ¿no? El principio de necesidad. ¿Existen menos alternativos? Sí. ¿Cuál es el menos alternativo? Lo dije hace un rato. El hisopo, el cabello, otro tipo de examen que permita determinar efectivamente la responsabilidad del señor Llerena en el caso investigado. O sea, optar por medidas menos gravosas, menos invasivas, menos afectantes en el caso en concreto. Entonces, ahí se supone que existe, pues, básicamente, ¿qué cosa? La decisión judicial y la actuación del fiscal no pasan el test de necesidad, definitivamente. No superan el test de necesidad. Por lo tanto, la medida resultaría siendo, ¿qué cosa? Totalmente arbitraria. ¿De acuerdo? Y por último, el principio de la proporción diría, claro, ¿cuáles son acá los elementos de la discusión? El grado de realización del fin constitucional, que sería qué cosa, el proceso, y la intervención del derecho. En ambos casos, yo creo que se mantiene incólume, ¿de acuerdo?, el hecho de llegar a la verdad y de determinar la responsabilidad. Pero la intensidad de la intervención, pregunta qué cosa haciendo, una intervención grave, invasiva, ¿de acuerdo? Entonces no cumple esta medida de la proporción. Por tanto, estaría haciendo qué cosa, arbitraria. En términos constitucionales, ¿qué cosa estaría siendo? Arbitraria. Doctor Henry, ¿está usted por ahí? Doctor Henry. Doctor Henry, ¿está por ahí? ¿Hasta acá alguna pregunta, estimados amigos? Doctor Delgado, buenas noches. Creo que la señal está inestable, de repente por eso el doctor Henry no le escuchamos. Sí, estaba acá, doctor, estaba... Ah, ahí está. Doctor Henry, no sé si podemos comenzar a ver los casitos que hemos traído. Claro, ¿por qué no? Ya, ¿usted lo hace o lo hago yo, por favor? ¿Lo puede hacer usted, doctor?
A ver, lo que ¿Tiene pasa es... alguna? Sí, dígame. Ya, a ver, quiero entonces, a ver, vamos a ver. Deme un segundito, por favor, ¿ya? Porque Por son favor. 4 textos en PDF que hemos traído para discutir con ustedes. A ver, un segundo. A ver, vamos. Entonces, yo lo que tendría que hacer es dejar de compartir pantalla, supongo, ¿no? No necesariamente, doctor, lo puede compartir normal. A ver, nueva función. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere compartir en este momento, doctor? Sí, por favor, si pudiera compartir, doctor Henry, el texto que dice Guardianes del Muro. Bernardo, doctor. A ver, por favor. Doctor. ¿Ya está? Sí. Ya, a ver, denme un segundo, voy a ajustar mi pantalla. Tenga usted listo después, doctor, el caso del avión. Ya, listo, doctor, listo. A ver, denme un segundo, voy a ajustar mi pantalla. Sí, sí. Ya, doctor Henry, a ver, ahora sí, listo. A ver, ¿se está viendo el material o no? A ver, por favor, quisiera que me digan si se está viendo el material y si se me escucha. Sí, sí se veía hace un momento, ahorita se fue. Bueno, doctor Henry, a ver, por favor, si nos puede asistir. Ahí Ahora está. sí, Guardianes del Muro. Perfecto. A ver, este es un caso difícil en la jurisprudencia constitucional, pero además de la jurisprudencia, acá tenemos el texto, es una pieza muy interesante de discusión, es una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, de acuerdo federal alemán, Guardianes del Muro versus del Muro, bueno, no voy a hacer la traducción porque no sé alemán, ¿de acuerdo? Pero acá tenemos el texto de la sentencia. Permítanme explicarles de qué se trata y cuáles son las implicaciones en estos casos difíciles en los cuales debe haber esa argumentación constitucional. Resulta que ustedes saben que en Alemania, antes de la caída del muro, del muro en el muro de Berlín, la ciudad de Berlín estaba dividida en dos, pues, ¿no? Berlín Oriental y Berlín Occidental. ¿De acuerdo? Y los ciudadanos de Berlín Oriental tenían siempre la necesidad de trasladarse a Berlín Occidental, es decir, pasar el muro de Berlín. Pero como política del Estado, ¿no?, de la Alemania democrática, era, digamos, custodiar e impedir digamos, la fuga de los ciudadanos no necesariamente era un muro, era una especie de zanjón con una suerte de alambrado en donde estaban apostados a ambos lados, en el lado de Alemania, de la Alemania comunista, digamos, francotiradores. Y esto ocurrió todo el tiempo que hubo esa situación política. El hecho es que, como consecuencia de esa represión, murieron muchas personas, miles de personas. Algunos dicen que murieron algo así como 15.000 personas en el tiempo que estuvo vigente el muro. Entonces los deudos de estos señores, de esas personas que fueron, digamos, asesinadas en esa circunstancia, plantean recursos judiciales para determinar la responsabilidad del Estado alemán en esos hechos. ¿De acuerdo? Es decir, el Estado alemán
es responsable de esos hechos o no? Los soldados son responsables, digamos, individualmente, colectivamente, o en todo caso ya la responsabilidad no existe. ¿Por qué? Porque era una política de Estado el hecho de resguardar, ¿no?, las fronteras, una frontera artificial dada por una especie del muro de Berlín. Y esto motiva entonces que el Tribunal Constitucional Alemán, digamos, conozca vía esta acción de inconstitucionalidad, de acuerdo, el pedido de los señores. ¿Cómo resolvemos este caso? A ver, ¿alguna opinión al respecto de los colegas que nos están escuchando el día de hoy, los 7 participantes que tenemos en línea? A ver, ¿qué nos dice Fiorella, Dudamel? Hemos planteado un caso real. Acá tenemos la sentencia. Leer los textos de la sentencia sería, la verdad, bastante engorroso, porque son como 15 páginas. Este es un resumen ejecutivo de la sentencia. ¿Qué les parece? A ver. Doctor, buenas noches. Le hablo Dudamel. Hola, Dudamel, ¿cómo estás? Es un hecho realmente difícil, como usted lo ha señalado, pero yo considero que acá habría responsabilidad del Estado y no de los francotiradores, ¿no? Porque esta era una política de Estado y y el Estado responde por por las actuaciones que tengan sus trabajadores, en este caso podría decirse, ¿no? Más o menos, sí, yo pienso que es una responsabilidad de Estado, doctor. Bueno, pero también hay una cosa a tomar en cuenta, Dudamel, el hecho de que los soldados no actuaban solos, los soldados actuaban bajo órdenes estrictas. Ahora bien, que los estatutos internacionales con respecto a la responsabilidad penal no los excluye de esta responsabilidad en el cumplimiento de una orden, es un elemento a tomar en cuenta. O sea, ellos voluntariamente no hacían esas prácticas, ¿de acuerdo? Era una orden del Estado. Bien, ese es un tema a tomar en cuenta. El otro era, ¿cómo demandamos un Estado que ya no existe? ¿De acuerdo? Porque esa Alemania ya no existe. O sea, ya no tiene personería jurídica. Ya no existe como ente responsable. ¿O no? ¿Cuál es el sujeto responsable? Ya no existe. Ya Alemania entra en un proceso de reunificación, ¿no? Entonces, ¿a quién le atribuimos la responsabilidad? Porque debe haber por lo menos una titularidad, ¿no? Un sujeto pasivo y un sujeto activo en el derecho penal. Y en el derecho penal también lo existe, ¿o no? Ese es el asunto, ¿no? O sea, número uno, esto involucra qué cosa, por un lado, el hecho de uso de armas de fuego contra civiles. Número dos, el hecho de una política sistemática de aniquilamiento, ¿no? Número tres, cómo se hace efectivo la responsabilidad penal de un Estado que, en términos del derecho internacional, no existe. Y cómo ese Estado va a reparar a las víctimas. Cómo ese Estado se va a hacer responsable de hechos en los cuales ya representa un solo Estado. Porque recordemos que cuando cae el muro de Berlín, Alemania se reunifica, ¿no? Entonces las variables resultan siendo distintas, ¿no? Que es una argumentación desde el punto de vista constitucional. ¿De acuerdo? ¿Está haciendo qué cosa? Una argumentación desde el punto de vista constitucional. Es un primer caso que traemos para discusión. ¿Algún otro comentario? ¿Un otro comentario de los asistentes? Al final, el tribunal alemán lo que declara fundada la demanda de inconstitucionalidad y entonces encuentra responsable pues, a los francotiradores, ¿no? A los guardianes del muro. Un caso muy interesante. Acá tenemos la sentencia para discutirla con ustedes. ¿De acuerdo? En todo caso, que quede con un material de análisis y de discusión para un caso futuro. Pero es un tema definitivamente, un tema sumamente interesante, un tema
digamos, de actualidad involucra, digamos, esta importante argumentación, porque si fuera desde el punto de vista penal ordinario, la argumentación sería simplemente ¿qué cosa? Bueno, se cumplió el homicidio de las personas, ¿no? Y además también partimos de otra premisa importante, ¿no? El Estado debe defenderse. Los Estados deben defenderse. Bajo la lógica de la Alemania, comunista, el Estado debe defenderse, ¿no? Haciendo uso de una serie de, digamos, de presupuestos que no siempre son presupuestos constitucionales, sino de supervivencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Doctor, pero ¿solo se estableció la responsabilidad de los francotiradores, no del Estado? Porque entiendo que si bien es cierto, desapareció el Estado Alemania Occidental y Oriental, pero se fusionaron y podría haberse establecido de repente alguna responsabilidad, de repente no penal, sino de carácter indemnizatorio, ¿no? Claro, también la sentencia habla de eso, pero básicamente la sentencia desde el punto de vista constitucional habla del principio de legalidad penal. ¿De acuerdo? De cómo es que ese se debe aplicar y debe de alguna manera morigerarse o interpretarse correctamente estos supuestos, ¿no? Soldados que actúan no bajo un elemento de un voluntarismo, sino bajo la orden de un superior, en un momento, digamos, de terror o de una situación de mano militar. ¿Y qué responsabilidad se le puede atribuir a estos soldados con respecto a estos hechos? Un Estado que ya no existe, obviamente, ¿no? Ese es el asunto. O sea, en la sentencia también se establece un cierto nivel de responsabilidad del Estado alemán. Pero claro, en todo caso, el mismo Estado que juzga es el Estado que se encuentra responsable, ¿no? Eso es lo interesante de esa sentencia. Un caso difícil. Vamos al otro caso, doctor Henry, al caso del avión. Doctor Henry, ¿está usted ahí? Sí, doctor, aquí un momentito, por favor. ¿Sí? El avión, por favor. Vamos a ver. Listo. ¿Se ve? Ya, aquí está. Ya. Ah, sí. No sé si yo tengo posibilidades para bajar. Doctor. Yo tengo posibilidades para bajar, para seguir bajando. No. Creo que yo. Perfecto. Doctor, yo le digo en qué momento en qué momento hay una titular. Está ahí. ¿Ah? Sigue bajando, doctor, sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Ahí no. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Bien, perfecto. Este es un caso interesante, en el cual yo también espero sus comentarios o sus precisiones, ¿de acuerdo? Bien, este es un caso muy interesante. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que después de lo ocurrido en Estados Unidos con relación, como consecuencia del S-11, el 11 de septiembre, ustedes saben, varias entidades del gobierno norteamericano y el World Trade Center entonces se estrellaron de manera deliberada aviones, tanto al Pentágono y tanto al World Trade Center, que al final murieron como 5.000 personas. Ese es un hecho conocido. A partir de ese acontecimiento y las continuas amenazas del mundo árabe a todo lo que significaba lo occidental, el gobierno alemán plantea una medida legislativa que se conoce como el avión bomba, ¿de acuerdo? ¿Y qué era esta medida legislativa? No sé si puede usted seguir bajando, doctor Henry, para ubicar el texto. Esta medida legislativa significaba que la Fuerza Aérea Alemana estaba autorizada, acá tenemos, digamos, los antecedentes, ¿no? Estaba autorizada para derribar por cualquier medio a aviones, naves o aeronaves de cualquier denominación, de pasajeros.
de pasajeros, mercantes o de cualquier otro tipo en el aire que significase una amenaza a la población civil en tierra. ¿Qué les parece? Obviamente hubieron una serie de demandas y de posturas formales al respecto, pidiendo que cómo es que se puede hacer efectivo una medida legislativa de ese tipo, ¿no? Que básicamente legalizaba, una medida legislativa del gobierno alemán, una medida como esta. O sea, derribar a un avión, ¿no? Sobre la base, sobre ni siquiera certeza de que podía constituir una amenaza a poblaciones civiles en tierra. ¿Mm? ¿Eso es correcto? O sea, si ustedes fueran jueces de la causa, ¿cómo resolverían ese tema, ese caso? O sea, ¿es correcto que el Estado decida sobre la vida de semejantes por una cuestión de seguridad? ¿Mm? ¿Qué dice mi buen amigo Dudamel? Tan acucioso con sus comentarios. O alguien, ¿no? O usted, otro Henry, ¿qué le parece el caso? Doctor, Sí, quien quiera el opinar. tema es, evidentemente, si yo fuera el juez del caso, como usted dice, resolvería, pues, bueno, declarando la inconstitucionalidad de esa norma, qué sé yo, ¿no? Porque no me parece razonable, racional que bajo la postura de una presunción de que podría ser una amenaza para los civiles, podría derribarse aviones y de repente, no de repente, ¿no? Y afectar la vida de personas también que se encuentran en esa nave, ¿no? A mí me parece que es una disposición estatal basada en presunciones y en suposiciones, ¿no? Porque cómo uno podría saber o presumir, o saber, mejor dicho, de manera real y concreta, que efectivamente son una amenaza para la sociedad civil, ¿no? Ese es el tema acá. Me parece que un Estado no podría o no puede, bajo ninguna sospecha, disponer una situación de esta naturaleza. Doctor Fernando, doctor, buenas noches. Es una rama doble filo, ¿verdad? Yo recuerdo que hace tiempo había interdicción aquí en el Valle, ¿verdad? Y me recuerdo que derribaron una avioneta norteamericana. Y recuerdo ese caso, ¿no? Y haciendo memoria. Pero esa avioneta, lo que pasa es que la DEA antes de derribarlo hacía pues el protocolo bueno, que se identificaron, pues, y nunca se identificaron y lo derribaron. Y que resulta que había sido una familia cristiana, ¿no? Es un poquito complicado. Mire, ahora ya se suspendió los vuelos, ahora aún los vuelos había esa avioneta narcotraficante, ¿no? Entonces es bien complejo esta situación, dilucidar, ¿no? O sea, es bien difícil, una norma no puede regular toda la conducta del ser humano. En este aspecto que usted está comentando, bueno, yo entiendo que como dice el doctor Bamel, es bien complicado saber si ese avión o esos aviones son presuntos, son enemigos, ¿no? O sea, es bien complicado, ¿no? Si se derriba, yo entiendo que el Estado corre un riesgo, ¿no? Hay situaciones que he escuchado a un especialista decir, ¿no? Que todos los derechos también son limitados, ¿no? Cuando se tiene que suspender, se hace, ¿no? Yo, pues, una cuestión circunstancial temporal o dependiendo de la necesidad del momento, ¿no? O sea, es un tema bien complejo, definitivamente bien complejo, ¿no? Entonces ustedes coincidirán conmigo que no hay una respuesta correcta en este caso, porque hay una serie de variables, ¿no es así? Yo les diría, así a grandes rasgos, lo que plantea acá este estudio, el comentario de la ley, lo cierto es que hay muchos comentarios, yo he escogido que es el más, el que da una serie de hechos, y que plantea vean ustedes, las posturas son extremistas, todo por seguridad, todo por los derechos.
pero que siempre será pertinente discutir la moralidad de la decisión a partir del test de la dignidad humana. Y acá se plantea una serie de variables, ¿no? Se dice, por ejemplo, claro, las personas que suben a un avión asumen ese riesgo que no pueden asumir los que están abajo, ¿de acuerdo? Entre otros. Pero ¿sería ético que el Estado, digamos, quite la vida a 250 personas para garantizar la vida de 1 millón de personas? Ese es el tema puntual. ¿Puede ir bajando, doctor Henry, por favor? Acá hay una serie de premisas que el texto plantea. ¿Se puede ir bajando? Sigue bajando, sigue bajando. Yo le digo dónde. Sigue usted bajando, sigue usted bajando, sigue. O sea, la pregunta ¿es válido, es lícito matar para garantizar la seguridad de otros? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Sigue usted bajando. ¿Es lícito matar para garantizar la vida de otros? Entonces, ahí el dilema. Entonces, este es un caso interesante porque plantea, sigue usted, hay una serie de premisas que están ahí, de premisas que se hace acá, arriba. La siguiente página, a ver, ahí está. La posición de las víctimas plantea 3 sujetos. El pasajero, que es rehén del avión. El piloto, que es también de rehén. La persona, que es el blanco inocente porque está en el lugar donde se hará en el avión. O sea, esos temas tienen que ver, ¿qué cosa? Con un conflicto y un debate moral, ¿no es así? Lo que llama el autor el test de dignidad. Y eso no se puede someter a una controversia ordinaria. Tiene que haber un debate. Al final lo que coinciden los autores es que resulta inmoral que el Estado pueda quitar la vida a un inocente, bajo todo punto de vista. ¿Podemos bajar un poco, doctor? Hay otros criterios más claros, algunas premisas de discusión. Sigue bajando, yo le digo dónde. Pero además también, ¿saben qué? Hay también una especie de premisa, ¿no? El sentido siguiente, claro, mi premisa sería una premisa cambiante, en la medida en que yo diría, bueno, depende pues si estoy yo en el avión o si están otros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si yo estoy en el avión, no puede pues el Estado tomar esa medida. Sin embargo, si yo no estoy en el avión, estaría de acuerdo, ¿no? Claro, que los maten a los demás, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver algunas variables de razonamiento. Diría entonces, ¿se acabó? Ya. Entonces, yo diría lo siguiente, ¿no? ¿Y qué pasa si todas estas personas que están en el avión son personas ancianas, por ejemplo, o tienen COVID, se me ocurre, y tienen menor perspectiva de vida, por ejemplo? ¿Ah? Entonces la cosa cambia. Ahí nomás, doctor. Entonces, esto es un tema complejo. Ese es un caso difícil. Aquí no hay una respuesta correcta, sino una respuesta correcta, sino una respuesta materialmente posible. ¿De acuerdo? Materialmente posible. Un caso difícil. ¿Cómo se resuelve? Mediante el test de la dignidad. Se va a una polarización de extremos. Y al final se resuelve y dice, el Estado no puede quitar la vida a un inocente. ¿De acuerdo? Es un caso. Vamos al último caso, doctor Henry, el caso que dice el caso del menor Marcos. El caso del menor Marcos. Ahí está. Ahí nomás. Ahí nomás. Acá tenemos los datos de la sentencia, ¿de acuerdo? Los datos de la sentencia. Sigue bajando, sigue bajando. Sigue bajando. La verdad, la sentencia es bastante amplia y tiene las 2 instancias. Sigue bajando, sigue bajando. Ahí nomás, ahí nomás. Subo, por favor, subo. Ahí nomás, doctor, ahí nomás. A ver, les voy a contar el hecho a grandes rasgos. Es un caso realmente trágico, un caso difícil de resolver. Y ustedes seguramente habrán puntos de vista, me imagino que a favor, o digamos coincidentes con mi opinión. Este jovencito, que se llamaba Marcos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estaba
era un joven de 13 años de edad, acá tenemos unos datos, y que residía en Huesca, en una ciudad en España. Y entonces este niño, un día que sale a montar bicicleta, se cae la bicicleta. Como consecuencia de ello, los padres, de acuerdo, los padres del menor, lo llevan a un servicio médico de urgencia para tomar, digamos, las medidas de curación de la herida. Perfecto, entonces lo llevan al niño a este centro médico y el médico de guardia le dice, bueno, vea usted, su hijo ha tenido una rotura del hueso y ya hemos, digamos, atendido y está fuera de peligro. ¿De acuerdo? Sin embargo, el niño comenzó a tener problemas posterior. Tenía sangrado de nariz y después una serie ¿cómo se llama de dolores. Lo que significó que los médicos le hacen una segunda examinación y determinan que el niño debe ser objeto de una transfusión de manera inmediata. ¿De acuerdo? Porque el niño, según obra del expediente, fluye del expediente, el niño era hemofílico. Y un hemofílico supuestamente no puede coagular sangre. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa cuestión médica, esa precaución médica es la que notifica el médico a los padres y le dicen que es necesario que sea una transfusión. A lo que los padres, de manera categórica y afirmativa, dicen que ellos no autorizan la transfusión. ¿Por qué? Porque los padres son testigos de Jehová. Y bajo los preceptos de su religión, ellos no admiten bajo ningún concepto, admiten una transfusión de sangre. ¿De acuerdo? Los médicos entonces reiteran el pedido para que los padres, digamos, autoricen esta medida de emergencia, porque el niño lamentablemente no podría sobrevivir. Bueno, el niño es trasladado a una clínica, a la capital de Madrid, según recuerdo, una clínica especializada, en donde los padres piden a los médicos que se haga una junta médica para evaluar otras opciones. ¿De acuerdo? Otras opciones o otras medidas, un tratamiento paliativo alternativo. Y los médicos establecen que no es posible ello y que lo que debe optarse es una transfusión inmediata y necesaria. Y entonces los padres le dicen, bueno, entonces si ustedes no están de acuerdo, entonces díganle al niño que decida. Y el niño lo que responde, frente al médico y frente ya al fiscal que había tomado, digamos, iniciativa en el caso, el niño dice, no, yo pienso igual que mis padres, yo me niego a esta transfusión por una cuestión, digamos, religiosa. El niño, después de mucho sufrimiento, después de algunos días, fallece. Y los padres son comprendidos en una investigación de carácter penal, entre otras cosas, por omisión, también por exposición al daño y la muerte subsecuente del niño, ¿no? Lo que pasa es que los padres entonces plantean un recurso ante el Tribunal Constitucional y el caso llega ya. Y el Tribunal Constitucional, en una decisión incomprensible para nosotros, pero comprensible para ellos, digamos, exceptúa de todo tipo de responsabilidad a los padres del menor Marcos. Porque dice el tribunal que los padres actuaron conforme a su libertad de conciencia, a su objeción de conciencia, que es un derecho fundamental. Es decir, que ellos no eran responsables de lo que había pasado. O sea, el fallo, la decisión resulta siendo, en términos constitucionales, digamos, correcta. Es un caso difícil, ¿no? O sea, yo bajo ningún supuesto yo permitiría que un hijo mío muriese luego de un largo sufrimiento por una cuestión de carácter religiosa. O sea, yo eso pensaría como padre y pienso como padre, ¿de acuerdo? Pero el Tribunal Constitucional señaló de que ellos no eran responsables, porque ellos hacían uso del derecho a la objeción de conciencia. A ver, ¿qué les parece el caso? Este es el caso más dramático que el anterior todavía. Sí, pues, doctor, es un caso dramático, pero yo comparto totalmente su posición.
uno puede entender la posición de los papás, pero no compartirla, ¿no? Porque esto pues es una cuestión ya de fanatismo, ¿no? Y acá el tribunal tenía que haber actuado no como pensando como los papás, pues, porque acá lo que debe haber hecho es la ponderación, pues, sí, esa libertad de conciencia y el derecho a la vida del niño, ¿no? Yo creo que acá ni la opinión de él mismo ni la de los padres eh, era válida porque se afectaba la vida de este menor, ¿no? Y Claro. lo que ocurre es que hay religiones que se fanatizan y imagínese que por el hecho de no hacerse la transfusión de sangre, permitir que el hijo muera es realmente inconcebible, ¿no? Trágico. Y desde bajo ningún punto de vista es comprensible esa sentencia. No sé si en el Perú habrá habido ya un caso similar, pero o el TC se habrá pronunciado, pero es un tema realmente penoso, ¿no, doctor? Claro, y más aún porque, como tú bien lo has dicho, existe una evidente necesidad de que se ponderen los derechos en conflicto. Cuando yo les dije hace un rato que la ponderación y el test de proporción tienen que actuarse siempre en el caso en concreto y no en abstracto y en observancia de los fines constitucionales y los principios y valores constitucionales, es cierto. Porque yo diría, digamos a priori, siempre la vida es más importante que cualquier derecho, ¿no es así? O sea, la vida Claro, por encima de todo, ¿no? Pero, claro. pero acá se opta no por la vida, sino por la cuestión religiosa, por el fanatismo religioso. Bueno, para nosotros es un caso, digamos, execrable, lamentable, criticable, pero es su religión, es su creencia. Hay gente que vive y muere por sus creencias, ¿no? Entonces, hay que entender también que la libertad religiosa en algunos sistemas constitucionales es la base angular de su constitución, como es en el caso de Estados Unidos, ¿no? La libertad religiosa. Pero en el Perú no, pues. Sin embargo, hay un antecedente, sí, Daniel, quiero darte un dato. El único caso que el tribunal resolvió sobre un tema de cuestión de conciencia fue el caso de un caso de Chiclayo, expediente, si no recuerdo, 85905 PATC, el caso de Lucio Valentín Rosado Anaqué contra el Hospital Almanzora Aguinaga Senjo. Repito el expediente 859-2005 PATC. Es el único caso en el cual el Tribunal Constitucional Peruano desarrolla el concepto de la objeción de conciencia, es decir, un hacer o no un hacer o no hacer por un imperativo religioso, ¿no? Un caso muy interesante que si ustedes tienen a bien pedírmelo, yo encantado se los puedo Ah, proporcionar. perfecto. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una preocupación acá. Este, Acá lo que ya de esta sentencia estamos hablando ya como para establecer una sanción, ¿no? Porque el niño murió, pero no se pudo haber hecho algo previamente, o sea, la sanción no vamos a recuperar nada, simplemente sancionar de repente a los papás por permitir que el niño muera. Pero digo yo, no sé cuándo es esta sentencia, pero el cuerpo médico no pudo haber acudido a un proceso de acción de amparo para permitir que el niño se le haga la transfusión. Claro, Porque yo le cuento, por ejemplo, yo he sido un tiempo juez de familia, autor, y a veces intervenían a niños en el hospital y acá yo soy de Huaraz, y acá en Huaraz, como no tenían la especialización, los médicos le recomendaban a los papás que los trasladen a Lima. Y había papás que decían, no, no podemos, mejor que se muera porque no tenemos plata, y cómo será allá, no conocemos, peor nos los van a matar, que no sé qué. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Los médicos acudían al Poder Judicial a pedir la autorización para que se traslade a los niños, o sea, no esperar que se muera, ¿no? Porque acá
me parece que lo que han hecho es esperar que se muera porque el papá simplemente a los padres no les dio la gana de autorizar. Y el juez constitucional, con una acción de amparo, disponía que se traslade, ¿no? Que lo lleve al niño para que puedan salvarle la vida, porque acá peligraba su vida. Pues entonces, preocupes un poco porque a final de cuentas es como que no se podía hacer nada respecto a la decisión de los papás, porque a final de cuentas el tema, ya este tema que estamos discutiendo, solo es para establecer una sanción, pues, pero y la vida del niño en realidad no la vamos a recuperar. Claro. Lo que ocurre es esto, o sea, yo coincido contigo que en el caso de los médicos, y de ciertos corporativos existe lo que se llama en derecho penal el obrar por disposición de la ley. Es una norma de carácter deontológico, ¿no? Por ejemplo, el médico que tiene la necesidad, por ejemplo, de cortar la pierna a una persona para salvarla. Y si, ¿qué pasa si no hay familiares que den autorización? O, por ejemplo, un médico que tiene que operar necesariamente a una persona o si no se muere en la sala de operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el médico puede obrar obrar en disposición de el término es obrar por disposición de la ley. Entonces, el médico podría hacerlo, ¿no? Pero lo que pasa es que hay, digamos, presupuestos de tipo deontológico que le impedirían, ¿no? Salvo el tema, y hay que recordar también que es un menor de edad y que los padres son los representantes legales de ese niño. Pero más allá, o sea, más allá de las reglamentaciones y de los impedimentos, creo que la vida siempre debe prevalecer. Pero en este caso no prevaleció la vida, prevaleció otro tipo de criterios. Entonces, estos son 3 casos que hemos dado en materia de derechos fundamentales y de casos difíciles en materia de jurisprudencia, ¿no? Y casos que nos llevan a entender eso, que hay casos que resuelven en automático, que hay casos en los cuales es necesario ponderar. Y uno de los elementos centrales, y con eso termino, doctor Henry, una de las características más importantes de un Estado constitucional es que un juez pondera, no subsume. Un juez interpreta, ¿de acuerdo? Un juez prefiere siempre principios a las reglas. Me refiero a un juez constitucional, y eso deberían hacerlo en todos los ámbitos, en los ámbitos de la justicia ordinaria, ¿no? Esos 3 presupuestos. Un juez pondera, en un proceso prevalecen los principios, y un juez interpreta de manera favorable siempre, ¿no? Independientemente de que la interpretación forme parte de su ámbito de desarrollo. Bien, doctor Henry, yo con ello termino, no sin antes agradecer muy gentilmente la invitación dada por usted. Nuevamente les dejo un correo para cualquier duda o consulta. Hay al respecto mucha información que quisiera compartir con ustedes, pero lamentablemente ninguno me ha escrito. Así que esperamos que algún alumno me pueda escribir si tiene algún interés de alguna sentencia que hemos dado cuenta hoy día, y en todo caso, con todo gusto, se la haremos llegar por el correo electrónico. Seguro que sí, doctor. Siempre después la gente está bien de los conocimientos. Nuevamente reitero mi correo, doctor, delgadoconsultor.al24@hotmail.com, o si no me siguen en redes sociales como Fernando Delgado, me escriben al Messenger y con todo gusto les enviamos información al respecto. Nuevamente, doctor Henry, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañados en estas sesiones de 2 horas. Y bueno, por su intermedio saludar a todos los amigos que nos acompañan. Buenas noches y muchas gracias, doctor. Doctor, muy buena noche. Doctor Fernando, nuevamente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor Delgado, muchas gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Hasta luego.